Bienvenidos a la revisión de la agenda económica PM de este martes acá en CNN Chile, que cumplió con lo que se esperaba, marcada por un nuevo retiro de fondos. Y está el frenesí de parte de algunos parlamentarios de presentar estos retiros, que no es una iniciativa, sino que son 7 para lograr ese objetivo. No todas van a ser discutidas por separado, sino que muchas van a ser fusionadas. De hecho, el trámite en sí es la próxima semana con invitados. Bueno, esto se da a pesar de todas las advertencias que han dado las principales autoridades económicas del país y además de la transversalidad de los expertos, tal como lo detalla Belén Vázquez. Pese a todas las advertencias sobre los efectos económicos que podría tener, desde este martes ya hay en la Cámara de Diputados 7 iniciativas que buscan un nuevo retiro de fondos, justo cuando se cumple un año desde que el anterior intento fuera rechazado. Y el que no se haya podido tramitar sino hasta esta fecha es porque efectivamente el artículo 68 de la Constitución Política así lo establece. No es un tema de voluntad, sino es un tema de ajustarse a derecho. Este martes se trataron 6 de los 7 proyectos en la Comisión de Constitución, donde los autores defendieron sus textos, cuyos argumentos apuntan a la compleja situación económica por la que estarían atravesando las familias producto de la crisis originada por la pandemia. En total son 4 los que buscan un retiro parcial o total de los fondos. Uno plantea como máximo el 10% y otro establece la posibilidad de retirar 1 millón de pesos. Todas esas mociones fueron ingresadas en abril del año pasado, por lo que no todas las cifras económicas que respaldan sus proyectos están actualizadas. Es evidente que mayor liquidez es un factor inflacionario. Pero es una falsedad plantear que la inflación que tenemos es producto de los retiros. Este proyecto va en ayuda de la clase media, porque el Estado efectivamente está entregando ayuda a la gente más vulnerable, y hay que reconocerlo. El otro proyecto, que fue ingresado este año pero no tratado en la comisión, es el del Partido de la Gente. En términos sencillos, es un retiro acotado tal como el que presentó el gobierno hace un año. Con ello, dicen, buscan mitigar el impacto inflacionario que podría tener el retiro de fondos, dado que este no iría a consumo, sino a pago de deudas, financiamiento del pie de la casa o serviría como sustento en caso de cesantía. Como vemos que hay voluntad política para sacar los temas de seguridad, como vemos que hay voluntad política para suspender la semana distrital, yo no veo problema en que lo tramitemos rápido y que lleguemos con las ayudas necesarias para la clase media y la clase media emergente. Los mocionantes tienen hasta el viernes para enviar la lista de sus invitados a las audiencias públicas que comenzarán el próximo martes, y posterior a ello se espera que las iniciativas puedan ser refundidas antes de la votación en general. El gobierno ha reiterado su confianza de que estos proyectos no van a prosperar, aun cuando hay parlamentarios oficialistas que han votado a favor. Por lo mismo mantienen las alertas en términos de lo que significaría en materia inflacionaria o demanda interna. A nivel local, el mayor riesgo, ¿cierto?, es el que se puede derivar de nuevos retiros de fondos de pensiones. Los parlamentarios han entendido, ¿cierto?, el riesgo, los costos, que eso fue en buena medida, ¿cierto?, la argumentación que se dio durante la discusión y que fundamentó muchos de los votos en contra. Pero en Hacienda no son los únicos atentos a este tema. Si bien el Banco Central no tiene en su escenario base un nuevo rescate, de concretarse deja abierta la puerta a nuevos incrementos de tasa de interés, pues cualquier política que afecte nuevamente el mercado de capitales tendrá severos efectos macroeconómicos. Efectivamente sería un escenario que nos llevaría a la necesidad de revisar el nivel de la tasa. Es una política que a lo mejor en el corto plazo alguno puede verla como positiva, se va pagando en módicas cuotas mensuales en el tiempo con los distintos efectos que va teniendo. 7 proyectos que buscan poder sacar dinero desde las AFP y que si prosperan podrían dejar entre 3 y 5 millones de personas sin dinero en sus cuentas. ¿Escucharon a la presidenta del Banco Central? No lo podía decir de manera directa, pero prácticamente confirmó que si hay un nuevo retiro de fondos, el Banco Central va a tener que subir la tasa de interés. Así de claro. Ya no es nuevamente el cuco, se lo he dicho varias veces. Va a ser algo que sucederá si se aprueba un nuevo retiro de fondos. Y lo otro, ¿se acuerdan cuando en agosto, por ahí, de 2020, fue el primer retiro? Por única vez, solo por esta vez. Y ya vamos en el 6º proyecto. Y no es uno, son 7 iniciativas. Bueno, ya no
realmente difícil de comprender cómo se toman las decisiones en el Parlamento cuando todos los analistas y las autoridades económicas hacen las advertencias y que ya las estamos viviendo hace rato. Bueno, la presidenta del Banco Central y el ministro de Hacienda emitieron esas declaraciones y otras en el seminario Nuevos Vientos de la Economía organizado por Sofofa y la Universidad del Desarrollo. Queremos mostrarles los principales mensajes de las autoridades económicas del país. Por ejemplo, Mario Marcel reconoció que cuando fue la semana pasada a las reuniones de primavera organizadas por el FMI y el Banco Mundial, le dijeron: qué bueno que Chile esté de vuelta en el mercado de capitales. Y aquí Mario Marcel explicó un poco por qué le decían eso, además de otros temas que les mostramos ahora. Yo creo que uno de los problemas de todo el proceso anterior es que no tenía mucho espacio para iteraciones, para darle consistencia a un texto constitucional. Ahora hay tiempo y hay los procesos y los actores para poder hacerlo. En el 2023, ¿cierto? Si partimos de un punto bajo, porque se ha ido produciendo este ajuste en la actividad para reducir las presiones inflacionarias, ese punto bajo es lo que en buena medida nos tira hacia abajo el promedio del año. Entonces esto es un poco para que no nos angustiemos tanto mirando las cifras anuales. Es importante mirar lo que ocurre con las variaciones trimestre a trimestre respecto del trimestre anterior desestacionalizado, porque eso nos da una percepción más clara de la temperatura de la economía. El gobierno no tiene líneas rojas, el gobierno no tiene definidos ciertos propósitos, ciertos objetivos de la reforma tributaria, que es, ¿cierto?, aumentar los recursos fiscales, aumentar la progresividad del sistema tributario y hacerlo de una manera que sea lo menos perjudicial posible para la inversión y para el crecimiento. Como una reforma tributaria no es solamente sobre impuestos, sino que también sobre a dónde se van a destinar esos recursos. Entonces, para efectos de evaluar el impacto sobre la actividad, sobre la inversión, también tenemos que mirar el lado del gasto. Más bien, ¿cierto?, lo que es importante es, ¿cierto?, cómo logramos conducir a la economía, ¿cierto?, en una trayectoria de, ¿cierto?, de reequilibrio, de superar, ¿cierto?, los desequilibrios que tuvimos previamente e irla conduciendo en una dirección de crecimiento más sostenido. Eso tiene muchos elementos. Todos los días tenemos discusiones sobre esto. ¿Cierto? Richard mencionaba el tema de la productividad. Trabajamos, ¿cierto?, con el sector empresarial en una agenda de productividad que está en proceso de implementación. Nos preocupa la inversión. También, ¿cierto?, trabajamos una agenda pro inversión algunos meses previos. El gobierno actual, si uno mira el programa del presidente Boric, efectivamente no tenía mucho sobre crecimiento, no tenía mucho sobre inversión, ni tenía mucho sobre mercado de capitales. Eso es un espacio que hemos ido llenando. Bueno, posteriormente a las palabras del ministro de Hacienda fue el turno de Rosana Costa, y entre algunos mensajes que dio la presidenta del Banco Central es que lo más probable es que en el corto plazo el peso se siga apreciando frente al dólar, es decir, un dólar más barato, y eso es buena noticia porque reduce las presiones inflacionarias. Veamos qué fue lo que dijo la líder del ente emisor. Y lo que hemos visto es una apreciación muy importante tanto para el tipo de cambio nominal como para el tipo de cambio real. Cuando nosotros descomponemos qué es lo que hay detrás de ese comportamiento en los distintos elementos que pueden explicar que están detrás del comportamiento, sin duda que lo que hemos observado es una caída en el componente incertidumbre que está detrás de ello. Y en la tasa externa vemos como la incertidumbre local baja, aunque en el último tiempo parte de esa reducción se ha ido compensando con incertidumbre externa. Y hacia adelante alguna reversión debiera haber por el comportamiento, por este ciclo externo que estamos teniendo, pero la trayectoria en general está por debajo de la que estaba en el informe previo. Por lo tanto, el tipo de cambio en promedio para el horizonte de proyección es algo más
bajo, algo más fortalecido. Vamos a ser más prudentes al tomar deuda, vamos a ser más prudentes al entregar créditos, se van a apretar las condiciones financieras y esos efectos los vamos a recibir. Y estos están incorporados como, bueno, vamos a tener algo de menor crecimiento de estos países, el canal de comercio nos va a afectar, vamos a tener algo más de condiciones financieras apretadas desde el sector externo y eso es lo que vamos a recibir y eso está en nuestras proyecciones. En un contexto en que el escenario de riesgos del sistema bancario está contenido, las medidas han logrado contener el problema, la situación está sana, pero tenemos esta aversión al riesgo y estas vulnerabilidades en alguna parte. Algún efecto tiene, pero a veces ese efecto se sobredimensiona, algún efecto tiene. Yo creo que lo más relevante es entender las no linealidades que puede tener este proceso sobre el mercado laboral y mirar en su conjunto todos los factores que estamos introduciendo al mercado laboral y los dosificando en el tiempo de manera que tenga la capacidad para absorberlo. Ustedes dicen que hay que sumar no solo al alza salario mínimo, también la reducción de la jornada laboral 40 horas. Hay un conjunto de elementos dando vuelta y hay que tener cuidado cómo los vamos introduciendo gradualmente de manera tal que el mercado laboral tenga una capacidad de irlos absorbiendo razonablemente. A ver, yo no tengo estudios de lo que puede ser el costo de seguridad, creo que el costo de seguridad vale la pena medirlo en su propio mérito. Yo parto de la base que los costos de seguridad están introduciéndose dentro de lo que hayan, digamos, están introduciéndose en los costos de la empresa, en la incertidumbre, etcétera, y de alguna manera están siendo recogidos por las variables que estamos mirando, pero yo no tengo datos particulares que hagan la diferencia en cuanto a seguridad y cuánto es el resto. Creo que es un costo que necesita expertos en el área para poderlo medir, más allá de cómo se está incorporando dentro de los precios hoy día. Bueno, y una noticia importante para la economía mundial y con mucho efecto en la economía chilena es que el PIB de China creció 4,5% en el primer trimestre sobre lo que se esperaba. Y si el PIB de China crece más de lo esperado, son buenas noticias para la demanda por productos nacionales. Ustedes saben cuál es más importante, el cobre. Hacemos la pausa y precisamente hablamos de minería. Les contamos en qué quedó la carga máxima tributaria del royalty minero. Al regreso acá en Agenda Económica. La semana pasada el gobierno, y se lo contamos acá en Agenda Económica, informó que la indicación al royalty minero establecería una carga máxima tributaria de 50% sobre las operaciones mineras en nuestro país. Bueno, la sorpresa vino este martes porque en vez de ese 50% la carga máxima sería 48%. Algo menos, pero que de todas formas produjo discusión dentro de los parlamentarios de la Comisión de Hacienda del Senado. Veamos los comentarios tanto de la oposición como del oficialismo. Yo estuve leyendo el informe del Fondo Monetario, igual que ustedes, y no vi ni una tasa parecida a esta. Se habla de 42, de 43. Entonces, instalar la tasa más alta del mundo para efecto de una actividad que es un motor del país y que va a la baja desde el punto de vista de producción, digamos, a mí me parece que es contradictorio. ¿Significa eso que yo no tengo en mente ni una tasa? No, yo le dije al principio que yo creo que hay un espacio hoy día en la minería para generar un aumento en materia de recaudación, pero tiene que ser en términos de que sea compasado con nuestros competidores. La clave para mí es que esa tasa no quede, sea la tasa más alta del mundo y no quedemos fuera de mercado. Efectivamente partimos de un diagnóstico distinto porque él ha insistido en que este sería del royalty más alto del mundo y la proyección que se nos hizo acá da cuenta de algo distinto. Pero en el promedio está al nivel de Perú y de Australia. Entonces tenemos ahí una apreciación que es distinta con el senador Coloma. Pero volviendo al punto anterior, sería bueno que pensara cuáles son los puntos para ver si es posible hacer un esfuerzo, porque en caso contrario, bueno, obviamente vamos a tener que votar y vamos a tener que resolver. Bueno, ¿por qué se hizo esta baja a 48%? Lo dijo el ministro de Hacienda.
lo que da es una carga tributaria promedio de 42,1% para el 48% de carga máxima, y se señala cuáles son las circunstancias en las cuales se va activando esa carga máxima de 48%. Eso tenemos que compararlo con las cifras de carga promedio que se han citado para otros países, y las cargas promedio que se han citado para el caso de Perú, de Australia, están entre 43 y 44%. Esto es lo que nos indica que es al menos en términos de carga promedio no pasaríamos a ser el país más gravoso del mundo. Yo no sé si quienes más allá de esta comisión o de los integrantes del Congreso han planteado cargas tributarias promedio mayores, no sé si han mostrado algo equivalente a esto. Veamos qué fue lo que opinó el sector privado de la minería cuando supieron que la carga máxima que se aplicaría sería de hasta 48%, por más que el promedio utilizado por Hacienda sea 42 o casi 43%. Es efectivo que la tasa no es el 48, efectivamente es menor, 42, 43 puede ser. Pero eso es una tasa que puede en cualquier momento variar y ser bastante superior. Si siempre fuera el 42, bueno, ¿para qué establece el límite del 48? Chile tiene un montón de otros elementos que afectan la competitividad. No agreguemos un elemento más de falta de competitividad en la carga tributaria tan alta. Falta aún, a nuestro juicio, disminuir unos puntos para el perfecto equilibrio entre mayor recaudación, que no cabe duda que es necesaria, y fortalecimiento de la inversión. Si bien reconocemos que el gobierno haya moderado su expectativa, creemos que la carga del 48% que está propuesta en las indicaciones, comparativamente con nuestros competidores, sigue estando por sobre ese valor. Esperamos, como digo, que el gobierno modere su expectativa y que podamos tener una buena red de royalty que incentive el crecimiento y podamos obviamente llegar más recursos para la recaudación fiscal y con eso atender la agenda social que se pretende implementar. En un principio se esperaba que esto fuera votado hasta total despacho hoy martes en la Comisión de Hacienda del Senado. Bueno, como hubo estas discusiones, se llamó a una sesión para este miércoles. Tampoco se votará este miércoles, sino que va a pasar al menos un par de semanas antes de que los senadores emitan su voto al respecto. Sigue avanzando su tramitación en la Comisión de Hacienda. Muy probablemente, dado el esfuerzo que se está haciendo, en particular desde el gobierno, para acercar posiciones con la oposición, es que vamos a tratar de introducir nuevas modificaciones al proyecto y muy probablemente tengamos que tramitarlo en las próximas 2 semanas o eventualmente con posterioridad a la semana distrital. Bueno, seguimos hablando de la minería porque hubo reacciones este martes luego de que el Comité de Ministros aprobara la ampliación de los bronces. Veamos nuevamente el ministro de Hacienda, la presidenta del Banco Central y el presidente de Sofofa. Cuando uno ve los catastros de inversión, efectivamente, ¿cierto? Hoy día los catastros de inversión nos muestran niveles de inversión para el 2023 más bajos que el 2022 y así para los años siguientes. Eso se debe fundamentalmente a que no han ingresado proyectos significativos de inversión a ese catastro en el último tiempo. Ahora tenemos, ¿cierto?, una serie de anuncios. Aquí están inversiones anunciadas por algunas compañías mineras. Por supuesto, esto habría que agregar. Habría que agregar los bronces integrados, ¿cierto?, con 3.500 millones de dólares. Entonces, a medida que esos proyectos vayan avanzando en su concreción, por supuesto, irán incorporándose a estos catastros. Que la inversión se reactive es una buena noticia. La inversión, detrás de la inversión está el crecimiento futuro del país. Así que bienvenidas sean las noticias por el lado de la inversión. La verdad que es una muy buena noticia en el sentido de que justamente hoy día la economía, el gran desafío que tiene es cómo poder reimpulsar la inversión, y en este caso este es un proyecto bien emblemático, muy importante para extender la vida útil también de una mina relevante en Chile. Pero también lo importante es que esto también demuestra que cuando la institucionalidad funciona, el desarrollo económico sí puede ir de la mano
de la preocupación de cuidar a las personas y el medio ambiente. Y eso es lo que se consideró en el estudio y lo que se presentó al Comité de Ministros y que fue aprobado por unanimidad. Yo creo que es una buena señal y yo creo que es lo que el país está esperando, de que lleguemos a grandes acuerdos. De esta manera terminamos la agenda económica de este martes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.